A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Muy buenos días. A nombre de Diario Financiero les damos la bienvenida al webinar Chile y Acuerdo de Escazú, nuevos estándares de participación ciudadana, organizado por las consultoras Feedback y Visiona y que está siendo transmitido a través de DF Live de Diario Financiero. Yo soy Alejandra Rivera, editora de DF Live y los estaré acompañando durante este encuentro. Agradecemos a los panelistas que hoy nos acompañan en esta conversación. Nicolás Boeglin, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Constance Nalegat, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, y Andrea Sangüesa, directora de Espacio Público y representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y el Caribe para el Convenio de Escazú. También saludamos a todos quienes nos están acompañando a través de DF Live. Para partir, me gustaría darle la palabra a Federico Torres, director ejecutivo de Visiona. Federico nos hablará a modo introductorio de por qué es tan relevante para Chile la suscripción del Acuerdo de Escazú y los cambios que se pueden esperar de él en distintos aspectos. Adelante, Federico. Muchas gracias, Alejandra. Mire, como Grupo Feedback Visiona, estamos muy entusiasmados de organizar este encuentro, porque en nuestro trabajo, ya sea desde el punto de vista de la investigación y análisis de tendencias que desarrollamos desde Feedback Research, las asesorías comunicacionales y estratégicas desde Feedback Comunicaciones, o desde el mundo de las relaciones comunitarias, la participación ciudadana y calificación ambiental de proyectos que vemos desde Visiona, nos lleva recurrentemente a ver la relevancia de los procesos de participación ciudadana, no solo como una herramienta para habilitar los permisos de los proyectos, sino que como un espacio para generar mejores proyectos que se hagan cargo de su relación con el entorno sociocomunitario y a su vez disminuir incertidumbre respecto de su implementación en un contexto de una mayor demanda por participación e incidencia respecto de los proyectos por parte de la ciudadanía. Entonces, en este marco nos ha tocado ver que el proyecto de adhesión al acuerdo ha generado muchas expectativas, incertidumbre y miedo desde distintos sectores, pero en particular desde el mundo privado, respecto a su implementación. Esto está dado porque si bien es responsabilidad del Estado la implementación, el cómo se lleva a cabo incide en la sociedad civil, en el mundo productivo y en los gobiernos locales. Entonces, las discusiones que hemos participado respecto a su implementación distinguimos dos perspectivas, por decirlo así. La perspectiva más bien exitistas, que toman el acuerdo y lo revisan como un checklist y dicen efectivamente están las instituciones, están los procedimientos, estamos bastante bien. Y perspectivas pesimistas, que hablan de incertidumbre, falta de certeza jurídica, aumento de las judicializaciones, etc. Entonces, el objetivo de este seminario es aportar como grupo Feedback Visiona a resolver estas brechas de información. Entonces, desde las firmas del DS40 en adelante, las temáticas de participación ciudadana y medio humano han cobrado relevancia progresiva en los procesos de tramitación ambiental y cada vez se incide más en el derrotero de los proyectos. Entonces, el proyecto de adhesión al acuerdo viene a fortalecer la capacidad institucional respecto a las temáticas de participación ciudadana y acceso a la información y sobre todo a temáticas de justicia ambiental. Pero naturalmente es interesante saber la forma en que se prevé instalar y las implicancias de este plan, sobre todo comprender el domicilio institucional que tendrán estos cambios. Ya hubo modificación al proceso de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, pero hay muchas preguntas, es decir, ¿se van a fortalecer áreas? ¿En qué ministerio?
existe el interés de restituir el área de participación ciudadana, consulta indígena y medio humano del CEA, que fue eliminada hace algunos años. Es común escuchar este tipo de preguntas, y para eso invitamos a 3 personas expertas que vienen de ámbitos muy complementarios para entender la implementación del tratado. Entonces, por un lado está Andrea, que tiene mucha experiencia en temática de participación ciudadana y ha sido representante de la sociedad civil para el acuerdo. Está Constance, que fue promotora del acuerdo en Chile y hoy se enfrenta al desafío de implementar este acuerdo desde la institucionalidad. Y por último, Nicolás, que nos puede entregar una perspectiva internacional de la implementación de este acuerdo. Entonces, no me largo más para escuchar a nuestro invitado. Muchas gracias, Alejandra, y bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Federico. Se adelantó un poco a presentar a nuestros invitados, pero igual quiero compartirles parte de la trayectoria profesional de cada uno. En primer lugar, damos la bienvenida a Nicolás Boeglin. Él es doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica. Nicolás ha seguido de un inicio las negociaciones que dieron pie a este acuerdo. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Saludamos. Muchas gracias. Un honor y un privilegio estar acompañado con mejor el acuerdo de Escazú en toda América Latina. Saludamos también a Constance Nalegat. Ella es abogada y es jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y fue negociadora en representación de Chile en el acuerdo. Bienvenida, Constance. Muchas gracias, Alejandra, y buenos días también a Federico, Andrea y Nicolás. Y también le damos la bienvenida a Andrea Sangüesa. Ella es asistente social y directora de Espacio Público y representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y el Caribe para el Convenio de Escazú. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Para comenzar un poco de lleno la discusión sobre Escazú, me gustaría hacer una pregunta general para que vayan respondiendo cada uno de ustedes. Van a tener 3 minutos para desarrollar la respuesta. La pregunta es la siguiente. Sabemos que el Acuerdo de Escazú tiene un claro foco en garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En este sentido, me gustaría saber cuáles son las implicancias prácticas de la aplicación del Tratado de Escazú para Chile y la región y cómo evalúan el aporte de este instrumento internacional. Tienes la palabra, Nicolás, y te recuerdo que son 3 minutos para la respuesta. Bien, muchas gracias. El Acuerdo de Escazú se inscribe en una lógica que hay que tener muy claro que es un poquito histórica, y es que en el 2012, en Río+20, se detecta que América Latina acarrea una tremenda deuda con el ambiente, con la justicia ambiental, con la participación ciudadana en materia ambiental y sobre todo con el acceso a la información en materia ambiental. Y lo vemos en América Latina con un aumento vertiginoso en algunos casos de la conflictividad ambiental. ¿Y por qué hay conflicto? Y porque la gente no tiene confianza en quien lleva a cabo el proyecto, no tiene confianza en las autoridades que dieron los permisos para que ese proyecto tenga lugar, y la información que circula entre el Estado y el proyecto como que no es muy compartida con el resto de la comunidad, que tiene derecho a saber pues cuál va a ser el grado de impacto que va a significar ese proyecto. Entonces, realmente el Acuerdo de Escazú viene de alguna manera a pues intentar resolver una conflictividad que, repito, podemos ver los índices en Chile con los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí en Costa Rica con los datos del Estado de la Nación. Es vertiginoso el aumento, es casi exponencial en algunos casos, de la conflictividad ambiental. Es decir, personas que tienen derechos constitucionales, a veces derechos que están replicados en leyes ambientales, que no son consultadas en ningún momento, que descubren del día a la mañana que van a instalar una planta asfáltica, una minera, una plantación de algún monocultivo, una terminal de bus. En fin, son innumerables los ejemplos donde tenemos tanto población urbana como población rural que se da cuenta que el modelo de desarrollo no respeta sus derechos. Y entonces asistimos a una judicialización de los conflictos ambientales, y yo creo que el Acuerdo de Escazú, si es implementado según las herramientas y las figuras y los principios que establece, va a permitir precisamente, primero,
bajar la conflictividad en materia ambiental en toda América Latina, Chile incluido, y también, por supuesto, va a permitir desjudicializar esos conflictos que tenemos a repetición y también, pues, de alguna u otra manera establecer alguna justicia que sea realmente justicia. Porque una y otra vez, en toda América Latina, tenemos un proyecto, al cabo de unos años, un desastre ambiental, una empresa que desaparece por arte y magia, los daños están, y ¿quién responde por los daños? Pues nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos, porque es el Estado el que tiene que suplir daños que eran perfectamente prevenibles y que no se previnieron y no hay ninguna garantía y todo el mundo se fue y quedan los daños ahí. Entonces realmente es realmente un conjunto de instrumentos que yo creo que es el tipo de inversión y el tipo de inversión que queremos que venga a América Latina y no seguir con esos escándalos a repetición que una y otra vez sacuden nuestro continente. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora misma pregunta para Constance Nalegat. Muchas gracias y aprovecho también de agradecer esta oportunidad de compartir, dar a conocer este acuerdo y también estar compartiendo con gente tan profesionales, tan destacados como el profesor Boglin y la representante del público, Andrea Sangüesa. Pero sobre todo también agradecer que nos estén viendo, porque la verdad es que este tratado tiene que ser conocido, tiene que ser apropiado por quienes son sus beneficiarios, que finalmente son las personas naturales o jurídicas sujetas a la jurisdicción de un Estado nacional o de un Estado par. Y yo creo que lo primero es ver las implicancias prácticas, uno las puede ver tanto a nivel internacional como nacional. Y este acuerdo es el primero, pero además el único tratado ambiental en Latinoamérica y el Caribe, y es decir, es un ejemplo de cómo los países de la región se ponen de acuerdo para enfrentar desafíos ambientales. Y sabemos que estamos en un contexto de triple crisis planetaria. Tenemos los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, y sabemos que evidentemente estos desafíos ambientales tienen que ser abordados de una manera mancomunada. Y este instrumento provee de herramientas concretas a través del fortalecimiento de capacidad y la cooperación. Y por lo tanto, nuestros estados van a ser más fuertes para hacer frente a esta triple crisis planetaria y al mismo tiempo se nivela la cancha entre los países. Mayor transparencia, mayor democracia, la verdad es que también estamos favoreciendo el medio ambiente. Junto con este desarrollo sostenible al cual aboga el Acuerdo de Escazú, también es un instrumento de democracia. Y aquí yo quiero ser bien transparente. Cuando hablamos de Escazú, hablamos de instrumento de democracia, hablamos de cuotas de poder, hablamos de cómo se pueden conjugar distintos intereses y finalmente también cómo podemos controlar, por ejemplo, la corrupción, cómo podemos tener políticas de Estado que sean transparentes, cómo poder reducir la conflictividad. Y también es un instrumento de derechos humanos. O sea, si nosotros garantizamos una participación informada, eso da lugar a una mejor toma de decisiones y a una mejor implementación. Y por lo tanto, a un mejor disfrute de todos los derechos humanos, porque todos ellos requieren de un entorno saludable. Tiene un foco además y una implicancia práctica muy fuerte en la productividad que va a tener que tener el Estado respecto a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, aquellas que tienen particulares dificultades en ejercer estos derechos humanos. Y finalmente, y ha sido muy destacado a nivel internacional, este es el único tratado en el mundo en contemplar disposiciones específicas en favor de las personas defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y lamentablemente, esto es una situación dramática en nuestra región. 3/4 de los asesinatos se concentran en Latinoamérica. Estamos hablando, los últimos estudios dan cuenta que se asesina en promedio a 4 personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, junto con otro tipo de ataque, amenaza e intimidación. Entonces, por lo tanto, yo diría que es fundamental para el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos, combatir la desigualdad y defender a quienes están protegiendo la naturaleza. Muchas gracias, Constance. Y ahora le corresponde el turno a Andrea Sangüesa. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo que ya
han dicho los otros expositores. En el caso de Chile, nosotros requerimos, más allá de la norma, que efectivamente tenemos una norma que es bastante destacable en la región, necesitamos una efectiva implementación, ¿cierto? Que el Estado realice acciones específicas para que las personas puedan ejercer el acceso a la información, la participación y la justicia. Y en materia de práctica y de implementación, Chile tiene que avanzar. Ahora, también el acuerdo responde a la pregunta o entrega información sobre cómo se toman las decisiones sobre asuntos ambientales y quiénes participan. ¿Cómo se decide un plan de descontaminación? ¿Cómo se decide un proyecto que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Cómo se decide sobre una norma ambiental, no sé, sobre el arsénico, que Chile no cuenta con una norma, sobre un programa de reciclaje? Hay que pensar en los asuntos ambientales de la forma más amplia posible, una política pública, etc. Bueno, hoy día, ¿cierto?, hay un sector de la sociedad que cuesta que sea parte de esta toma de decisión, al menos en tener la información pertinente y oportuna para entender esa decisión y las implicancias, y también canales que existan para poder conocer sus preocupaciones, sus preguntas, sus propuestas, etc. Esto significa entonces canalizar a través de una vía institucional, administrativa, que va a tener que mejorar lo que hoy día tenemos con el Estado, precisamente para administrar los conflictos que hoy día existen. Gran parte de los conflictos socioambientales en Chile y en la región se provocan precisamente por la falta de acceso a la información y la falta de instancias de participación ciudadana, y hay varios estudios que así lo demuestran y los podemos hablar más adelante. También cómo se va a beneficiar Chile. Escazú fija un estándar, ¿cierto? Es decir, cómo entregar la información, a quién, cómo organizar la participación ciudadana. Por lo tanto, un estándar que ya existe, que no tenemos que inventar a nivel nacional. Y además la CEPAL, ¿cierto?, en su rol de secretariado técnico, va a apoyar en estos planes de implementación. Por lo tanto, vamos a contar con asistencia técnica, con acceso a financiamiento. O sea, no vamos a estar solos en esta implementación, y eso se complementa muy bien con lo que dijo Constance Nallegat anteriormente respecto a este esfuerzo de cooperación regional. Y respecto a los defensores ambientales, que también ya se mencionó, solo recordar y llamar la atención de ustedes que todos el día de mañana podemos ser un defensor ambiental. Es decir, si nuestro aire se contamina, nuestra agua o el lugar donde vivimos, etc., probablemente nos vamos a activar y conseguir información para poder ver qué hacemos y cómo protegemos el lugar donde vivimos. Desgraciadamente, América Latina es tan inequitativa que probablemente todos los que estamos hoy día escuchando acá, esa realidad nos suena muy lejos, porque probablemente somos todos privilegiados, educados, etcétera, y no vemos que el día de mañana podemos estar en una situación así. Pero la verdad es que sí podemos estar, y hay muchas personas que sufren, y necesitamos una herramienta que nos apoye. Muchas gracias, Andrea. Antes de seguir, quiero invitar a todas las personas que están conectadas y que quieran enviarnos preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras sociales, de las redes sociales de Diario Financiero, con el hashtag Acuerdo Escazú. Así que están invitados. Al final del webinar leeremos un par de preguntas del público. Ahora pasamos a una nueva sección, a la segunda, donde realizaremos preguntas más dirigidas para cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar con Constance Nallegat. Y lo primero que te queremos preguntar, ¿qué normativas, marcos legales o administrativos deberán ajustarse o crearse para asegurar el cumplimiento del Tratado de Escazú en materia de participación ciudadana? Bueno, ya a principios de junio el Sistema de Evaluación Ambiental ya presentó un nuevo instructivo de participación ciudadana, y queríamos saber cómo se va a ejecutar e implementar este instructivo y quién finalmente va a velar por su implementación. Gracias, Alejandra. Me voy a circunscribir al tiempo, pero quisiera también un poco explicar antes el contexto de cómo se implementa este acuerdo para que se pueda entender entonces cuáles son estas medidas que debiese adoptar el Estado de Chile como Estado parte. Lo primero es que el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo la aplicación plena y efectiva de los derechos de acceso a través del fortalecimiento de las capacidades de la cooperación, contribuyendo con esto al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Pero quiero enfatizar que el foco entonces es la implementación plena y efectiva. Escazú no busca tener normativa por tener normativa. A veces va a ser necesario, a veces no, etc. Y por lo tanto, lo que dice el acuerdo, que los estados van a tomar las medidas legales, administrativas, reglamentarias u otras para implementar. Es decir, hay un amplio margen de flexibilidad para que los estados decidan sus medidas. Y estas también se deciden según las prioridades y posibilidades de cada país. ¿Ya? Entonces, lo que quiero señalar es que Escazú no te da un camino concreto, sino, como explicaba Andrea y Nicolás, fija ciertos estándares para que los estados, según sus circunstancias nacionales, puedan seguir avanzando en democracia ambiental. Y esto es bien fundamental porque evidentemente nosotros vamos a estar en distintos estadios de desarrollo y también nos vamos a inspirar en los principios que tiene el Acuerdo de Escazú, y por ejemplo el principio de progresividad, es decir, ir avanzando siempre y de no regresión. Dicho eso, lo que ha decidido el Estado de Chile es tener un foco primero en la gestión. ¿Ya? O sea, lo que se va a centrar el Estado de Chile, sobre todo este primer año, es la aplicación plena y efectiva de la normativa ya existente. Y por eso vemos el ejemplo que tú citabas del Servicio de Evaluación Ambiental sobre el instructivo en participación. Luego va a ser un tema de difusión y capacitación, porque el Estado tiene que estar preparado, quienes somos los obligados a cumplir con este tratado, pero también la ciudadanía tiene que conocer este acuerdo y saber lo que puede exigirnos. Y esto se va a hacer, además las medidas se van a hacer con gradualidad. Es decir, no va a ser de un día para otro, sino que tenemos que empezar a ajustar nuestras instituciones. Federico también comentaba cómo tenemos que tener mayores recursos y así también nos interpela el acuerdo de cómo podemos fortalecer a nosotros como servidores y servidores públicos. Y esto además va a ser con participación y con transparencia. Entonces, lo que decidió el Estado es tener 3 etapas básicas para decir estas medidas. Yo sé que tú estabas esperando que yo te diga cuáles son las medidas concretas, pero eso va un poco en contra de este espíritu de Escazú, que tiene que ser de forma participativa, que tenemos que escuchar cuáles son las necesidades de los distintos actores. Entonces, en una primera etapa, este año nos vamos a focalizar mucho en lo que es la difusión y la capacitación, por lo que vuelvo a agradecer esta instancia, pero además van a haber ciertas medidas de gestión que nosotros podemos realizar ahora. Por ejemplo, este instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental, pero también ya se está transmitiendo en vivo y en directo, por ejemplo, el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad y el Cambio Climático, fortaleciendo la transparencia. Estamos recopilando mayor información para tener a disposición de la ciudadanía, es decir, estamos realizando acciones dentro del marco de nuestra competencia. Para el próximo año, realizar un plan de diagnóstico y implementación participativa con todos los actores. Este va a ser un plan que se va a llevar a cabo a nivel nacional. Estamos proponiendo que sea durante un año al menos para escuchar estas distintas voces. Entonces tenemos estas 3 etapas de difusión, de capacitación, de medidas de implementación, de gestión que podemos nosotros hacer ahora, para el próximo año detenernos y escuchar a los distintos interesados, a los gremios, a los sindicatos, a la ONG, a la empresa, a la academia, etcétera, como ya hemos hecho. Y para eso vamos a ir una mesa. Brevemente, respecto del instructivo, en el fondo, ¿cómo van a fiscalizar su aplicación? Eso ya están dando, entonces tal vez nos puedas contar un poco más de ese tema. Mira, del instructivo, la verdad, eso corresponde en la competencia del Servicio de Evaluación Ambiental, entonces yo no tengo los datos como para decirte en particular cómo se está haciendo, pero sí la intención, en el fondo, incluso antes de Escazú, era tener una interpretación que fuese más amplia a la participación y, por supuesto, que ahí se requieren también mayores recursos. Escazú lo que motiva también, y por eso para nosotros es tan importante la discusión que hubo en el Congreso, donde los mismos congresistas, en forma transversal, apoyaron este acuerdo y nos dijeron que nos iban a pedir que rindiéramos cuenta el próximo año. Y por lo tanto, nosotros también vamos a aprovechar esa oportunidad de rendir cuenta también para tener recursos que sean en el fondo, que estén a la altura de estas circunstancias, porque como tú bien dices, no solamente tener normativa, sino que su aplicación sea la efectiva. Muchas gracias, Constance. Ahora es el turno de Nicolás Boeglin. Queremos aprovechar su experiencia más regional en el tema
y que queríamos consultarle cuál es la experiencia que existe hasta ahora respecto de la aplicación del Acuerdo de Escazú en otros países y qué cambios se han podido observar a nivel internacional y si existen algún referente o caso a considerar para Chile. Sabemos que esto es reciente, que los países recién están avanzando y que de hecho recién en abril se realizó aquí en Chile la primera COP de Escazú, la primera conferencia de las partes, por lo tanto esto recién está tomando vuelo, ¿no? En ese sentido te doy la palabra para que tú nos puedas profundizar en el tema. Sí, muchas gracias. Chile y Costa Rica estuvieron y siguen estando en la mira en la medida en que fueron los dos estados que lideraron las negociaciones durante más de 5 años, 7 meses y 7 días. Por dicha, Chile rectificó una posición que no se entendía. Lamentablemente, desde Costa Rica, pues estamos en deuda con América Latina en la medida en que estamos con autoridades y con un Congreso que posiblemente no va a aprobar el Acuerdo de Escazú en los próximos 4 años y eso nos duele mucho como habitantes de Costa Rica. Entonces, en la última reunión que hubo de la CEPAL, la primera COP, que fue ahorita en abril del 2022, la misma CEPAL publicó un documento que es de gran interés, que pueden todos los que nos están escuchando accesar, que se llama Guía de Implementación del Acuerdo de Escazú. Son casi 200 páginas, pero entonces ahí se declina para cada artículo cuáles son, digamos, las políticas públicas que se espera que los estados partes e incluso los estados no partes empiecen un poquito a generar. Y realmente es un documento de gran valía que fue distribuido, circulado, comentado, modificado, enmendado para tener realmente un instrumento que nos permite desde ya pensar en generar política pública en toda América Latina. Sabemos que Chile es el estado número 13, ya lo han ratificado países como Argentina, como Uruguay, como Bolivia, como Ecuador, como México, como Panamá. Entonces, en todos esos estados, pues cada estado está en función un poquito de sus prioridades, de su marco normativo, de su marco institucional, porque la realidad institucional de un país varía mucho a otro. Cada uno está viendo pues cómo se monta en la carreta del acuerdo de Escazú. Yo creo que en estos momentos Chile está dando el ejemplo, porque creo que de todos los estados de América Latina, en estos momentos tiene un equipo de gobierno que tiene muy claro cuáles son, digamos, los principios y cuáles son las herramientas que el acuerdo de Escazú permite implementar. Y realmente creo que hay mucha expectativa en otros estados partes al Acuerdo de Escazú a ver cómo Chile hace. De alguna manera nos están guiando y repito, lamento mucho tener que decirles que desde Costa Rica pues estamos observando todo esto sin mayor manera de incidir en la medida en que Costa Rica no es estado parte y creo que no va a ser estado parte durante los próximos 4 años. Tenemos el mismo problema que tuvo Chile hasta hace poco. Cámaras empresariales que han cooptado el poder político y que se oponen rotundamente a cualquier aprobación del Acuerdo Escazú, con una, digamos, un agravante en el caso de Costa Rica, que siempre ha basado su imagen internacional en los derechos humanos y el ambiente. Y desde fuera nos cuesta explicar que sí, Costa Rica apuesta por los derechos humanos y el ambiente, pero que cuando se trata de defender los derechos de quienes defienden el ambiente, les da la espalda. ¿Descartas completamente que se pueda avanzar en Costa Rica de aquí hasta que finalice el gobierno de Chávez? Yo creo que el señor presidente Chávez ha dicho, la frase es textual, el sector privado puede estar tranquilo, no apoyaremos el Acuerdo de Escazú. Eso lo dijo el señor presidente y en la Asamblea Legislativa, lamentablemente, pues tenemos fracciones políticas que están en su gran mayoría en contra del Acuerdo de Escazú, con lo cual veo muy, muy difícil que podamos avanzar. Ya en el gobierno anterior, que se suponía que era un gobierno identificado con el Acuerdo de Escazú, asistimos a improvisaciones, incoherencias e inconsistencias por parte del Poder Ejecutivo que hizo que la Asamblea Legislativa nunca pudiese terminar de aprobar el Acuerdo de Escazú. Entonces realmente creo que en Costa Rica estamos bastante. Me apena mucho tener que decírselo a ustedes allá en Chile,
que están ya montándose con mucho entusiasmo en el Acuerdo de Escazú, pues bienvenido Chile, y que Costa Rica en algún momento rectifique, pero no será para estos años. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno de su pregunta a Andrea Sangüesa. Bueno, usted defendió desde el principio la adhesión de Chile al Tratado de Escazú. Quisiera saber por qué considera que es tan importante suscribir el tratado, haberlo suscrito, y por qué cree que ha sido tan resistido por algunos sectores en Chile. Bueno, primero complementar la pregunta anterior. México, Uruguay y Argentina están iniciando sus planes de implementación junto con Chile, y la comunidad internacional está muy contenta y muy admirada de lo rápido que Chile sacó adelante su adhesión con esta nueva administración. Luego, como bien dijo Constance, ¿cierto? Chile tiene que mejorar su gestión, tiene que mejorar lo que está hoy en la norma, como de forma progresiva, ir haciéndolo, y por supuesto partir desde lo que ya tenemos. Por ejemplo, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental establece que la información sobre un proyecto debe ser difundida para que la población lo comprenda, tomando en consideración las características sociales, culturales y económicas de esa comunidad. No es lo mismo nosotros, urbanos, ultraconectados, con un pueblito en el norte aislado. No nos informamos de la misma forma, claramente. Eso hoy día se hace en forma bastante homogénea. Por lo tanto, ahí hay un área de mejora. Con eso quiero ejemplificar lo que hoy día tenemos, pero que sin embargo no se hace bien y que va en la línea de Escazú. Ahora, ¿por qué? En otra razón, porque dije anteriormente que la fuente de conflictos muchas veces es por la falta de acceso a la información o por no haber sido consideradas observaciones ciudadanas, es decir, por un precario sistema de participación ciudadana. Hay una investigación que está sacando el Instituto de Recursos Mundiales, que es un centro de pensamiento ambientalista de gran prestigio en Washington, en Estados Unidos, donde se hizo una investigación en 9 países, 2 casos por países, y el 90% de aquellos casos que terminaron en la justicia era por la falta de acceso a la información, de nuevo, y por no haber implementado una adecuada participación ciudadana. Por lo tanto, tenemos que entender, y esa es la invitación a todos quienes nos están escuchando, que se trata que mientras haya más información con un mejor estándar y participación, los conflictos debieran tender a disminuir, no aumentar, que es completamente lo contrario, y que es una de las razones de por cuáles ha habido resistencia en Chile, ¿no? Esta idea de que si la gente tiene una mayor oportunidad de entender bien un proyecto, una política, una norma, y dar sus comentarios al respecto, eso va a crear aún más conflicto. La apuesta de Escazú y de muchos académicos que llevan años trabajando en democracia ambiental es que eso lo que tiende es al menos a canalizarlo, sin duda, porque ya los conflictos se dan en la calle, se dan en la prensa, y muchos de los proyectos se detienen. Entonces, efectivamente es mucho mejor tener estos nuevos estándares. ¿Por qué ha habido resistencia? Y voy terminando. Primero, por desconocimiento. O sea, hay mucha gente que habla de Escazú y efectivamente hay que leerlo para saber de qué estamos hablando. 2, hubo mucha mala información circulando en los últimos años acá en Chile. Por ejemplo, el tema de que Escazú afectaba a nuestra soberanía, en el entendido de que cualquier Estado pudiera ir, por ejemplo, a la Corte de Justicia Internacional y demandar al Estado de Chile por no estar cumpliendo una determinada norma. Eso no es así, está clarísimo, si uno lee el convenio, está clarísimo que para ir a esta corte ambos estados, o sea, Chile debiera aceptar solucionar su controversia con un determinado estado. Y sin duda, también otra fuente, y acá hay otra fuente de resistencia, es creer que la participación aumenta los conflictos. Creer que si hay más voces, eso va a agrandar el conflicto. Y ahí, bueno, quizás lo hago la pregunta. Sí, muchas gracias, Andrea, y vas a tener la oportunidad porque ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas dirigidas y vamos a partir contigo. Así que aquí vas a tener espacio como para redondear la pregunta si es que lo requiere. De todas maneras, les recuerdo a todos nuestros panelistas que al final van a tener 3 minutos de cierre. Ahí pueden volver a recalcar los puntos que quieran. Pasamos entonces a Andrea. Me gustaría preguntarte,
¿Cómo puede ayudar Escazú a elevar los estándares de participación ciudadana sin ralentizar los procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos? Y bueno, y algo te adelantaste en la respuesta que diste anteriormente respecto del instructivo de participación ciudadana. También quería saber cómo evalúas tú ese nuevo instrumento y cómo eleva también los estándares de participación. Son dos preguntas en una. Listo, sí. Bueno, a propósito de esta creencia que la participación aumenta los conflictos, existe una experiencia en Chile que se llama los acuerdos voluntarios de preinversión. Entonces invito a todos los actores del sector privado que están hoy día escuchándonos, que puedan conocer más. Esto se realizó durante la Agencia de Cambio y Sustentabilidad, empezó durante la administración de la presidenta Bachelet II y luego ahora ha sido retomado por la agencia. Y se trata de un ejercicio voluntario, ¿cierto? Hoy día nosotros no tenemos una norma que hable sobre la participación temprana, me refiero a aquella participación que comienza antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Fue un proyecto financiado por la Corfo, se creó en esta agencia que depende del Ministerio de Economía, y se llevaron varios proyectos adelante con esta participación temprana. ¿Cuál era la idea? La idea era tener un diálogo con todos los actores que van a ser afectados, para bien o para mal, por este determinado proyecto, transparentar la información y por lo tanto que todos tuvieran claro cuáles van a ser los posibles impactos positivos y por supuesto los negativos, y tratar de llegar a acuerdo con estos actores. Por eso se llama acuerdo, es voluntario, ninguna parte está obligada a hacerlo, y de preinversión, es decir, antes de llevar adelante el proyecto. Los invito a conocerlos, resulta un proceso muy exitoso. Hubo casos donde sí había conflictos antes de iniciar el proyecto, pero tanto el proponente o el sector privado, etcétera, y la comunidad estaban interesados en juntarse a conversar y lograron resolver los conflictos que existían. Y además, esta agencia quiere reactivar este mecanismo, así que es muy importante conocerlo. Quizás hay alguien acá que le interesaría voluntariamente hacer este ejercicio de participación para ver cómo la participación organizada con el Estado, ¿cierto? Que vele por cumplir ese determinado estándar, sirve, sin duda sirve para la toma de decisiones. Entonces, el mensaje más importante es decir que la participación puede que haga más lento los procesos, porque quizás el día de mañana van a haber más observaciones, o se van a hacer más talleres, o se va a dar más tiempo, ¿cierto? En forma progresiva podemos llegar a eso, pero hay que pensar que eso canaliza los intereses a tiempo y canaliza las distintas posiciones y se pueden llegar a acuerdos. Hoy día lo que tenemos es que eso no sucede y la mayoría, muchos proyectos son detenidos, ¿cierto? Porque las comunidades u otros actores van a la justicia y el proyecto se detiene. Recordar que la fuente de conflicto muchas veces es la información y la participación respecto al proyecto. Entonces suena sensato que si eso lo hacemos antes, por lo tanto va a haber que llegar menos a la justicia. Y por supuesto, para terminar, me parece que la mejor interpretación, ¿cierto?, la participación en la declaración de impacto ambiental va sin duda en la línea correcta. ¿Cómo no pensar que los sectores más afectados y que van a tener los impactos negativos de un proyecto que es un bien para la sociedad no tengan posibilidades de participar o que las barreras sean muy altas para lograrlo? Muy breve. Entonces, más información redundaría en una menor judicialización de los proyectos a la larga. Sí, mayor información y mejor participación con los estándares de Escazú. Sí. Perfecto. Ahora, la segunda pregunta dirigida es para Constance Malegat, del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, una de las premisas de Escazú es garantizar el acceso a la información. En este sentido, nos gustaría saber si esto podría derivar en mayores exigencias del Estado a las empresas, por ejemplo, para solicitar información de cara a los ciudadanos en materia de informar cantidad y calidad de emisiones, gestión de la huella hídrica, normas de calidad, planes de descontaminación, perdón, entre otras. Me gustaría saber si tú, ¿cómo lo estás visualizando este tema? La información en Escazú está regulada de dos maneras, lo que es la transparencia pasiva, es decir, cuando se le solicita información al Estado, y la transparencia activa, es decir, cuando el Estado proactivamente pone a disposición información ambiental.
Y por supuesto acá hay que mejorar sobre todo la información, la calidad que se tiene. Y hay una norma que es bien interesante en Escazú que habla que el Estado tiene que generar, recopilar, difundir información de manera sistemática, proactiva, oportuna, accesible, comprensiblemente. Desagregar también esta información, tener una descentralización también de esta información a nivel nacional y local. Y por supuesto nosotros necesitamos mayor información para poder tomar decisiones públicas. O sea, más allá de Escazú, no puede haber una decisión que no sea informada. Tiene que estar fundamentada, tiene que estar motivada. Entonces yo te diría que lo primero es este rol, como les decía, en la gestión del Estado y cómo el Estado cumple con su obligación de poner a mayor disposición información que sea relevante. Y esto no es casual, esto ya se nos ha dicho el Estado de Chile, se nos dijo el año 2016, la OECD hizo una evaluación de desempeño ambiental, donde se nos señaló a Chile, se nos recomendó que teníamos que avanzar en cuanto a la completitud de la información, la cobertura y la disposición de la información, en temas tan fundamentales como que tú mencionabas, recursos hídricos. No había, la OCDE consideró que no había información suficiente sobre los riesgos de la disponibilidad del agua. No había información suficiente sobre la contaminación del aire, teniendo que expandir nuestras redes de monitoreo. No había información suficiente sobre los servicios ecosistémicos. O sea, tenemos que avanzar en información. Ahora, Escazú frente a la información de privados, más bien la alienta. Alienta, por ejemplo, temas que ya están haciendo muchas de las empresas en Chile, sobre todo con esta apertura que tiene el mercado chileno, como son los informes de desempeño ambiental, los informes de sostenibilidad de las empresas. Tiene instrumentos que nosotros ya tenemos. Respecto a la empresa en particular, por ejemplo, se contempla el registro de emisiones y transferencia contaminantes. Y ese instrumento solo lo tiene México y Chile. Entonces nosotros estamos muy adelantados en ese sentido, pero creemos que evidentemente siempre se pueden fortalecer los canales de información. Y yo sí quisiera mencionar que también dentro de esta información se respetan las excepciones al acceso a la información, es decir, la legislación que tiene cada Estado parte para proteger otros bienes que considere necesarios. Y esto es muy relevante, porque no es que se va a terminar con los derechos que legítimamente están protegidos y reservados, por ejemplo, a nivel nacional, respecto de las empresas. Y esto también ha sido uno de los mitos de Escazú y yo creo que es importante relevarlo. Pero si se va a aumentar la información, por supuesto, esa es la idea, sobre todo para tomar mejores decisiones ambientales y su implementación sea mejor. Toda la información que también las empresas puedan ir desarrollando y aportando voluntariamente, por supuesto, va a ser muy bienvenida. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno a Nicolás Bueglin, de la Universidad de Costa Rica, para su pregunta dirigida. Queremos saber, ¿qué es lo que debe esperar el sector privado, las empresas, respecto de la aplicación del Acuerdo de Escazú? ¿Y cuál es el rol del sector privado en la aplicación del acuerdo o la responsabilidad de la implementación recae en un 100% en el Estado? ¿Cuál es su visión respecto de esto? Sí, muchas gracias. El Acuerdo de Escazú es un tratado, entonces lo suscribe el Estado y asume obligaciones el Estado. Lo que sí yo creo es que el sector empresarial, el sector privado, debería de ver el Acuerdo de Escazú como una oportunidad que no tiene que desperdiciar, como lo están desperdiciando algunas cámaras empresariales muy influyentes, pensemos en Perú, en Colombia, incluso aquí en Costa Rica, en la medida en que el Acuerdo de Escazú es para todos nosotros, incluyendo a los empresarios. Siempre me ha llamado la atención que aquí en Costa Rica la Cámara Nacional de Turismo está en contra del Acuerdo de Escazú. ¿Y qué pasa cuando un empresario turístico tiene su hotel, tiene su linda playa y a la par le van a construir algo que va a impactar su actividad económica? Por supuesto que ese empresario va a utilizar el Acuerdo de Escazú como cualquier ciudadano. Entonces el Acuerdo de Escazú es una ventana de oportunidad para el sector privado. Aquí en Costa Rica tuvimos el 8 de marzo del 2022 una reunión muy importante con la CEPAL. Invitamos a la OCDE, invitamos al Banco Interamericano de Desarrollo, invitamos al Banco Europeo de Inversiones, al BCIE, que es el hermanito centroamericano del BID, y los 3 bancos, los 4 bancos y la OCDE nos dijeron, señores,
el Acuerdo de Escazú va perfectamente en consonancia con nuestras políticas generales en materia de inversión. No hay cómo sostener, como se oye en algunas partes, que el Acuerdo de Escazú va a suspender, frenar la actividad económica. Al contrario, es un aliciente para poder invertir, pero de una manera un poquitito diferente a la manera como se ha invertido en los últimos decenios. Es muy importante ese comunicado de prensa. Incluso aquí en Costa Rica hay un comunicado de prensa de la CEPAL sobre esa reunión del 8 de marzo, que ustedes pueden conseguir en la página web de la CEPAL. No circuló en un solo medio de prensa aquí en Costa Rica. Vean entonces el entramado político, empresarial, mediático que tenemos en Costa Rica para que los costarricenses no tengan acceso a una información de una reunión que tiene lugar en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú, incorporando a la OCDE y a los principales bancos de inversión internacionales. Entonces, yo creo que el empresario tiene, el sector privado tiene un gran trabajo que hacer. Creo que la iniciativa que nos reúne hoy es encomiable. Yo no he visto otros medios del talante y de la envergadura de Diario Financiero en otros países reunir a expertos sobre el Acuerdo de Escazú para explicar sus alcances. Ojalá los grupos de prensa que sean las contrapartes de Diario Financiero en otros países de América Latina tengan exactamente esa misma iniciativa para de alguna manera ayudar a desmitificar, porque se han creado leyendas, mitos alrededor del Acuerdo de Escazú, y muchos de esos mitos provienen de las principales cámaras empresariales de algunos países que no quieren saber de nada que tenga que ver con participación ciudadana en materia ambiental, transparencia y rendición de cuentas. Señores, bienvenidos al mundo de Escazú y a las herramientas modernas a la hora de invertir. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora nos corresponde leer algunas preguntas que llegaron del público. Tengo una para Constant Nailat. Uno de nuestros, no sé cómo decirle, telespectadores, pero de las personas que están participando en el webinar, consulta cuánto debería demorar la implementación del Acuerdo de Escazú y qué recursos involucraría esto, qué recursos adicionales, ¿no? Mira, yo voy a contestar de una manera que la verdad es bien comprometedora. Yo creo que la implementación del Acuerdo de Escazú no termina. Ya no va a terminar nunca. Esto es una implementación donde cada vez tenemos que elevar más los estándares. Es como si me preguntaran cuándo va a terminar la implementación de la democracia. Esto es un proceso progresivo, gradual, pero que en el fondo siempre de eso no va a hacer. Entonces, la implementación no va a terminar. Lo que sí tiene que terminar es un diagnóstico para que podamos tomar medidas que realmente nos permitan transitar y mejorar nuestra gestión y nuestro desempeño como Estado. Y eso está pensado que termine el próximo año. Vamos a tener un apoyo ahora, como bien lo resaltaba Andrea, y ser parte de este acuerdo también nos permite canalizar recursos. Ya también lo decía el profesor Boglin. O sea, esto es apoyado por la OCDE. La OCDE señala que Escazú es un ejemplo de las mejores prácticas, un instrumento de vanguardia. Y nosotros también trabajamos, somos parte de la OCDE y vamos también recopilando sus buenas prácticas, cumpliendo con sus buenas prácticas. El Banco Mundial, el Banco Interamericano, etc. Entonces, nosotros ya tenemos apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para tener una primera línea de base sobre nuestras brechas y vamos a hacer este plan de diagnóstico de participación durante el próximo año. Es decir, a finales del próximo año ya debiésemos tener la identificación de los distintos actores, porque como había señalado el profesor Boglin, acá son beneficiarios tanto personas naturales como jurídicas, y vamos a tener ya entonces esto para finales del próximo año e implementarlo. ¿Cuánto cuesta esto? Yo diría que es un presupuesto muy accesible para el Ministerio del Medio Ambiente, pero no me quiero adelantar esa discusión porque todavía tiene que precisarse en el Parlamento, pero ya contamos con apoyo internacional, así que de todas maneras lo vamos a hacer y estamos muy entusiasmados en ello. Claro, además que el Ministerio del Medio Ambiente también tiene que pedir recursos adicionales para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces ya nos imaginamos que va a crecer ese presupuesto. Sí, bueno, sí.
Con esto cerramos la ronda de preguntas dirigidas y ahora nos corresponde pasar a la última parte del webinar, donde cada uno de nuestros panelistas va a tener 3 minutos para resaltar una idea, mencionar otro tema, todo por supuesto relativo al acuerdo de Escazú. Nos gustaría partir con la reflexión de Nicolás Boegli. Bien, muchas gracias. Pues como he dicho, quiero agradecer realmente ese espacio. En la experiencia que yo tengo es la primera vez que un grupo de prensa cercano al sector privado, al sector empresarial y corporativo tiene la buena idea pues, de acercar a expertos para explicar el contenido de un tratado en materia de ambiente y derechos humanos, y realmente es encomiable y ojalá se pueda replicar en otras partes de América Latina. A todos los que nos siguen diciendo que no, que el Acuerdo de Escazú va a frenar la economía, va a ahuyentar la inversión extranjera, va a atentar contra el principio de inocencia porque invierte la carga de la prueba, siempre les digo lo mismo. Señores, hay 13 estados en América Latina que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, entre ellos México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá. ¿En qué momento un producto argentino perdió competitividad? ¿En qué momento se trabó un proyecto de inversión grande en Ecuador o en Argentina? ¿En qué momento, digamos, la inversión extranjera salió huyendo de un país que ratifica el Acuerdo de Escazú hacia un país que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú? Es total y absolutamente insostenible ese tipo de argumentos que lamentablemente provienen de un pequeño sector de la cúpula empresarial, en algunos países muy influyente, que tiene cooptado a sectores políticos y que no permite que la discusión se haga de manera pues objetiva como la que hemos tenido hoy. Tenemos el texto, tenemos expertos, explicamos los alcances de cada disposición, si es del caso, pero no nos montemos y no nos dejemos impresionar por esos mitos y esas leyendas que han creado alrededor del Acuerdo de Escazú, posiblemente de grupos que no tienen interés en que una herramienta como la transparencia y la rendición de cuentas se materialice. Bueno, pues estos grupos tienen que entender que el mundo va cambiando, que tenemos un problema muy serio con el cambio climático, que en América Latina nos destacamos como la región donde se asesina de manera más fácil a una persona que defiende el ambiente y que esas personas requieren de algún mecanismo de protección. El Acuerdo de Escazú en eso es ejemplar. Incluso los europeos, que tienen un convenio del cual se inspiró mucho el Acuerdo de Escazú, que es el Acuerdo de Aarhus de 1998, en estos momentos están readecuando el Acuerdo de Aarhus de 1998 para incorporar algún mecanismo para proteger a quienes defienden el ambiente en Europa. Vean entonces que Escazú es una verdadera joya para lucirse en América, a nivel mundial, ojalá en América Latina, y yo creo que Chile está encarrilándose para brillar y lucirse con el Acuerdo de Escazú. Se lo digo con algo de envidia aquí desde Costa Rica, pero Constance y Andrea me entienden perfectamente, así como los que nos están escuchando aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Andrea Sangüesa. Bueno, muchísimas gracias. Sumándome un poco a las palabras de Nicolás. Efectivamente, hemos hecho varios seminarios, este es uno de los fantásticos que se han realizado por el sector privado. Por lo tanto, habla muy bien de los medios de comunicación que están interesados en difundir esto y en quienes están participando. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el sector privado chileno podría ver esto también como una tremenda oportunidad de tener un liderazgo y tener un liderazgo en la región? Y que uno podría decir con orgullo, el sector privado en Chile apoya el Acuerdo de Escazú, lo entiende que efectivamente la gestión de los asuntos ambientales hay que hacerlo de otra forma, es cosa de ver dónde estamos, no voy a repetir eso, ¿no? También que va en línea con lo que la OECD nos está pidiendo hace tiempo, por lo tanto tenemos que hacernos cargo todos los actores, obviamente el Estado responsable principal, pero el sector privado es un gran aliado, socio o actor que va a estar involucrado de todas maneras. Esto va a ser en forma
progresiva, no van a cambiar las reglas de un minuto para otro. Dos, que también los actores del sector privado debieran ser parte de los actores que van a estar involucrados en el plan de implementación de Chile. Chile va a llevar adelante el plan de implementación, por supuesto con los estándares de información y participación que Escazú tiene. Entonces ahí también es una oportunidad para conocer ese plan, estar cerca de ese plan y poder sumarse a esta nueva modalidad. Y me imagino que todos los también participantes de empresas del sector privado acá, todos ustedes, independientes de su rubro, están trabajando en estrategias de sostenibilidad. Eso es algo que el sector privado ha ido avanzando bastante. Bueno, hay que entender, ¿cierto?, y ver el convenio de Escazú como un aliado de esas estrategias de sostenibilidad, como un medio, es decir, de nuevo, como el cómo se van definiendo esas estrategias. Entonces, invitarlos también a sumar, que seguramente ustedes tienen en materia de transparencia y participación, lo que hoy día dice Escazú, y entender que es una herramienta para definir sus estrategias, mejorar sus estrategias y, por supuesto, para ser parte de otras tomas de decisiones en el sector privado. Es un actor más, no es el único, no es el más importante, somos todos importantes, evidentemente la economía es fundamental, pero ver que somos parte de un universo mayor, donde todos los actores deben de ser parte. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, finalmente, Constance, te invitamos a compartir tus ideas. Muchas gracias, y también me sumo a las palabras de agradecimiento de que estos espacios son muy, muy necesarios, sobre todo porque todos los sectores involucrados, todos los sectores interesados, como les decía, tienen que apropiarse de este instrumento. Nosotros como servidores y servidores públicos tenemos que velar por su cumplimiento, pero eso lo tenemos que hacer con las distintas voces, las distintas visiones. Entonces yo quiero decir que en el fondo, afortunadamente en Chile nos ha dado esta caricatura, como que Escazú fuese un acuerdo que pone en oposición a las empresas con las comunidades. Tampoco se ha dado esta caricatura de que es un acuerdo de izquierda contra la derecha o derecha contra la izquierda. Creo que Chile tiene una experiencia ya con instrumentos internacionales que ha sabido aprovechar la empresa, y quisiera invitarlo entonces a lo que señalaba Andrea. Nosotros vamos a hacer este plan de diagnóstico, vamos a escuchar los distintos sectores, vamos a potenciar esta democracia deliberativa. Ya lo hicimos, no simplemente estoy dando cuenta de una promesa, sino una tradición como en Chile. En la misma negociación de Escazú se constituyó una mesa público-privada que sesionó más de 30 veces. Nosotros, el primer documento preliminar de negociación fue objeto de consulta pública. Entonces nosotros tenemos esta experiencia, hemos escuchado distintos actores y hemos visto cómo se ponen de acuerdo. Nosotros creemos que esta democracia realmente ambiental es necesaria, nos va a potenciar nuestra toma de decisiones, porque si bien nosotros estamos en el sector público, no tenemos el monopolio de lo público y requerimos de estas distintas visiones y saberes. Entonces, la invitación es para que lean a quien no se leyó el acuerdo hoy día en la noche, con un buen vino tinto, el fin de semana con un café, y de verdad, como decía Nicolás, yo creo que van a ver una gran, gran oportunidad a quienes ya no la están, todavía no la ven. Muchas gracias, Constance. Y ahora invitamos a Federico Torres, director ejecutivo de la consultora Visiona, para que nos entregue sus conclusiones del evento. Adelante, Federico. Muchas gracias, Alejandra. Agradezco por su participación a Constance, Andrea y Nicolás. Muy interesante conocer sus perspectivas sobre el acuerdo, y como grupo Feedback Visiona estamos muy felices de poder apoyar en el proceso de información respecto de considerando que compartimos el hecho de que hay brechas importantes respecto a su información. Es importante ratificar el hecho de que en Chile existe un andamiaje normativo e institucional robusto para la implementación. Por lo tanto, el desafío más bien desde el punto de vista de la asignación de recursos y fortalecimiento institucional más que legislativo, lo que nos deja en una muy buena posición para la implementación. Y coincidimos ampliamente con lo propuesto por Andrea, la profundización de los procesos de información en temáticas ambientales y los procesos de participación ciudadana llevados de manera correcta fortalecen el desarrollo de los proyectos y disminuyen la conflictividad de estos. Y tal como dijo Nicolás, esto es de interés y es una oportunidad que favorece tanto a los ciudadanos como a los empresariados y a los proyectos. Entonces, respecto de lo que expuso Constance, me parece muy interesante entender que el plan de implementación que tiene el Ministerio
que es un proceso escalonado, está muy en sintonía con el espíritu del acuerdo, es decir, partir por temas de difusión, participación e información con medidas orientadas a la transparencia, generar un proceso de diagnóstico para luego entrar modificaciones, es algo muy interesante y coincide efectivamente con cómo el acuerdo debiese implementarse. Y cerrando en ese sentido, para Chile, más allá de la norma, necesitamos una efectiva implementación del acuerdo y eso es tarea de todos, no solo del Estado, sino que nosotros como ciudadanos, empresas, medios de comunicación, academia y consultores debemos estar participando de manera activa, de manera que si garantizamos una participación informada, tendremos una mejor toma de decisiones y una mejor participación de la ciudadanía en todos los procesos de desarrollo para el país. Muchas gracias, Federico. También agradecemos a todos nuestros panelistas por su participación y esperamos que toda esta conversación les sirva para poder entender y cerrar brechas de información que es tan importante para la implementación del Acuerdo de Escazú. Quisiéramos agradecer también la presencia de todos ustedes, quienes se han conectado al webinar, y en particular a Feedback y Visiona, con quienes organizamos este seminario. También les recuerdo que el webinar va a quedar disponible en el canal de YouTube de Diario Financiero, donde pueden acceder a él una vez que concluya el webinar. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias a ti, Alejandra. A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.